Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Capaz que diciendo, mira qué belleza. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, estos discípulos, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señales del fin del siglo. Te habrán preguntado, y en este tiempo de pandemia muchos salieron diciendo que bueno, que el vacunarse era ponerse el chip del 666 y todas esas cosas, ¿verdad? Se escucharon que ya estábamos en el último tiempo, que estábamos viviendo ya la gran tribulación, etcétera. En fin, un montón de cosas surgieron en este tiempo y que debíamos dar explicaciones. Y bueno, sigue siendo un tiempo difícil, pero parece como que la oleada fuerte se paró, ¿verdad? El pastor contaba la vez pasada acerca de que cuando era chico siempre esperaba la venida del Señor. Vendrá el Señor esta noche. No sé por qué un niño pensaba en esto, ¿no es cierto? Pero pensaba en la noche que vendría. Según hay varios textos que dice que vendrá como ladrón en la noche, entonces era por eso. Yo tenía una amiga, la tenía porque ahora está con el Señor. Ella contaba que un día se acostó, tuvo el servicio a la mañana y se acostó a dormir la siesta. Y ella vivía al frente de la iglesia, había que cruzar la calle. Y se durmió la siesta tan profundo. ¿Vieron cuando uno duerme profundamente que pierde la noción del día y la noche? Bueno, y a ella le pasó esto. Así que se despertó muy tarde y a la tarde tenían servicio nuevamente. Y resulta que la vieron tan dormida, o la hablaron los de la casa, su esposo, sus hijos, y ella no escuchó. La cosa es que siguió durmiendo. Entonces ellos se fueron. Se fueron porque dice, no se despierta esta mosca. Entonces, ella se despertó a mitad de la noche ya y vio todo oscuro y llamaba a uno, llamaba a otro y nadie le respondía, claro. Estaban en la iglesia. Y entonces ella pensó que había venido el Señor y dice, vino el Señor y yo me quedé, vino el Señor y yo me quedé. Así que agarró como estaba, cruzó la calle rápido y llegó a la iglesia y empezó a levantar las manos desde que llegó hasta que se sentó. Pero daba gracias a Dios porque estaban todos ahí en la iglesia. Ella pensó que se habían ido con el Señor. Porque los que tenemos unos años es como que se nos predicaba siempre acerca de la venida del Señor, pero este último tiempo no lo estamos predicando tanto nosotros mismos, ni tampoco predicamos de la sangre de Cristo y cosas así, predicaciones que antes eran muy conocidas por nosotros, pero que ahora no las usamos mucho, no las predicamos mucho. Así que en esta mañana quiero predicar acerca de las señales del final del siglo. Así como dijeron los discípulos, y del fin del siglo, ¿no? La venida del fin del siglo. Bueno, tienen todos allí entonces. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en Números 19 tenemos un pasaje, todo el capítulo, difícil, pero que es la preocupación de los judíos ortodoxos. Porque acerca del fin de los tiempos, ellos esperan al Mesías. Y allí hay un capítulo difícil, digo yo, porque es el tema de la vaca roja. ¿Han escuchado? También lo escuché en estos últimos tiempos. O la vaca alazana. Entonces, este tema, ellos dicen allí en su libro aparte, que ellos tienen otro libro, aparte de la Torá, tienen el Talmud y otros libros más, el Mishá y demás, pero que no vienen al caso. Simplemente que ellos sí que les llevan el apunte a esto y tienen ordenanza perpetua, dicen en el Antiguo Testamento, entonces para ellos es muy importante. Entonces el tema de la vaca roja. Y el tema de la vaca roja o vaca alazana, según le llamen,
¿Por qué es importante? Porque según ellos, para comenzar la funcionalidad del nuevo templo, necesitan tener una vaca alazana. ¿Para qué? Para la purificación de los sacerdotes, para la purificación del pueblo y para comenzar los ritos. Para comenzar todos los sacrificios necesitan primero una vaca alazana y luego tener el templo, por supuesto, el tercer templo de Jerusalén. Ahora, en 2000 años no han podido conseguir una vaca alazana porque esta vaca alazana tiene que ser perfecta, esta vaca roja. Tiene que ser kosher, es decir, perfecta. Tiene, por los investigadores, no puede tener más de 2 pelitos diferentes de otro color. Tiene que ser toda completamente roja. Y si tiene más de 2 pelitos o un lunar o algo, ya no es perfecta, entonces no puede ser. Así que, bueno, por allí algunos han dicho que ya tenían una, pero que tenía más de 2 pelitos, otros, en fin, que nació ahora un ternero, pero lo tienen escondido. ¿Por qué lo tienen escondido? Se sabe, ¿no es cierto? Que lo tienen, que nadie sepa dónde está ese ternero, que es posiblemente un ternero kosher o no, pero lo tienen escondido. Ahora, ¿cuál es el problema de ese ternero? Primero, el color rojo no es todo el color que debería ser. Y segundo, que tiene que tener más de 3 años para ser sacrificado. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque para ellos es importante también la fecha del fin del siglo, pero para recibir al Mesías por primera vez. Los cristianos, mientras tanto, ¿qué esperamos? La segunda venida de Cristo. Entonces los discípulos le dijeron, ¿cuándo será el fin de los siglos? ¿Cuándo va a haber estas señales? Y ustedes allí, en el capítulo 24 de San Mateo, van a encontrar señales, por lo menos 10 señales o más. Hay otros capítulos de la Biblia que también nos hablan, el 21 de Lucas, el 17 de Lucas, en fin, otros capítulos que nos hablan de señales, pero que aquí están más concentradas, más completas, ¿no? O se repiten. Entonces, los cristianos miramos a estas señales. ¿Usted las mira? Las señales, si se cumplen o no, porque muchos decimos, sí, estamos en el final de los tiempos, las cosas que están pasando ahora nunca han pasado, pero ¿vemos las señales que Jesús dijo que pasarían? Miremos un poquito en esta mañana y veamos estas señales que Jesús nos dejó para que nosotros las miráramos allí en Mateo 24, que yo les comenté leyendo, y después Jesús comienza diciendo, usted lo puede seguir allí si me permiten con el cañón, seguir los textos, pero si no, usted lo sigue simplemente, habla del engaño. Y se repiten varios versículos acerca de engaños de falsos cristos, falsos profetas, que vendrían falsos mesías. Y los ha habido y los habrá hasta que el Señor venga. No quise mencionar todos los que hubo ya, que son conocidos por nosotros, que llevaron también a la muerte, a suicidio de gente que conocemos. También hubo otros en la década del 70, que estuve viendo, década del 90, y digo, no los tenía en cuenta estos, hay tantos, pero no los tenía en cuenta que ellos se nombraron Mesías, uno en Brooklyn en el 70, otro en el 90 en Georgia. El de Brooklyn tenía 30 mujeres. Y de estas era un privilegio ser la mujer de un Mesías, ¿no? Así que si estaban solas y tenían hijos con él, o si venían con algunos hijos porque las protegía, y venían algunas con hijos que también las poseía y las abusaba a las niñas, pero tenía más de 100 hijos. Así que fíjense, este era uno, se le dio por el abuso. Había otro en la década del 90 que por la violencia, ustedes lo pueden encontrar ahí en Georgia. Este era amigo de políticos y robaba
por decirle así, domicilios o lugares que estaban abandonados o tierras fiscales y edificaba o despojaba a algunos que no lo seguían y esas casas se las daba a sus seguidores. Así que todos sus seguidores lo seguían porque él les daba casa, pero usaba la violencia y aún hasta la muerte, mandaba a sus matones y llegó hasta la muerte. O sea que encontramos a varios, esos en Estados Unidos, por mencionar algunos de ellos. Después otro en Brasil, que se llama Inri Cristo. Bueno, este se vestía igual, pero todos los que lo seguían en azul. Los anteriores todos eran con vestimenta blanca, ¿no? Es como seguidores. Otro en Rusia, que era un ex policía. Otro en Sudáfrica, vendedor de joyas, se hizo llamar Rey de Reyes. Otro también en Australia. En fin, hubo de todo un poco, ¿no? Que era la reencarnación de Cristo. Otro también, un puertorriqueño, para no quedarnos atrás los de Latinoamérica. Pero ¿saben qué? ¿Cuál fue el error de él? Decir que era inmortal. Y llegó el tiempo que se murió. Entonces, ¿qué pasó con la congregación? Se desvaneció porque, lógicamente, si se muere el que dice que es inmortal, entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Bueno, entonces ese desapareció, se disolvió la iglesia. Y ¿saben qué? Hasta en este año, ¿cuántos escucharon hablar de Ben David? ¿Alguno escuchó? Es un judío que se adjudica, muy bien, se adjudica él también como Mesías. Y algunos de los rabinos lo creen que él es el Mesías y otros no. ¿Saben por qué? Porque hay una escuela, como así hay un instituto que es el que mira los becerros, también hay una escuela de rabinos. Creo que son como unos 35 rabinos. Bueno, y este sería el candidato, el Ben David. Pero hay otros que no, y dicen que es el anticristo. Así que, mire, no se ponen de acuerdo. Es un problema para ellos realmente porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero allí están los falsos cristos, los falsos mesías, los falsos profetas que nos dice la Escritura. Así que tengamos cuidado porque ya están por allí. Cada uno de ellos, de los que dijo Jesús que pasaría, estos son de ahora, pero ha habido en todas las fechas, en todas las épocas. La segunda señal, que habría guerras, que habría conflictos, y esto en el versículo 6 y 7, ¿lo tenemos a esto? Recién no sé si les dije el versículo, pero está allí seguido nomás, para no decirle tantos versículos, pero el 4, el 5, el 11, después del 23 al 26, habla de los falsos profetas. Bueno, las guerras y conflictos de guerra, versículos 6 y 7. Hay 10 guerras y conflictos activos en este tiempo, en el 2021. Ahora, yo creí que no había guerras, digamos, como las que conocemos normalmente, pero hay activos ahora, conflictos. Sí sabía que hay muchos que se están yendo a otros países, que hay éxodos, pero tenemos guerras entre Camerún, en Etiopía, en Mozambique, en Oriente, bueno, Palestina e Israel, y como hemos visto también Afganistán, ¿verdad? Con los talibanes. Bueno, tenemos en Marruecos, tenemos en el Sahel, que son 11 países. Sería más bien la zona de la costa, pero el más importante es Nigeria. En Siria, que cumpliría 10 años que están en guerra, República Centroafricana, Venezuela, algunas son etnias, ¿no? Y también Venezuela, tenemos gente de Venezuela aquí, y bueno, a ellos les saben bien lo que les ha costado, que son política más que nada, y en Yemen. Otra de las señales es calamidades, porque allí entrarían pestes, enfermedades como el COVID, que ya lo sabemos, y tantas otras que no se mencionan, hambres, terremotos. Fíjense que ni hablar del COVID, ¿no es cierto? Pero el hambre en el mundo. ¿Podremos hablar en Argentina? ¿Para qué vamos a ir a otras partes que sabemos que hay en África y demás?
Pero podemos decir que en Argentina ustedes vieron el índice del INDEC, que dice que hay que ver, pero un 40.6 la pobreza. Y el 50% son jóvenes, menores de 15. Y de esos, bueno, se imagina, la cantidad, 3 de cada 10, o sea, 3 de cada 10 son pobres. Cuando habla de terremotos, lo sabemos, ¿no es cierto?, en Haití, en tantos lados donde hubo terremotos, pero hoy en día está el volcán, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Si ustedes recuerdan. Cumbre Vieja, en Palma. Cumbre Vieja, gracias. Y este volcán, que ya hace como 2 semanas que está en erupción, bueno, está dejando a toda esa población dividida, destrozada, prácticamente ya no tienen lugar ni casa, hay más de 1000 edificaciones. Antes estábamos asustados nosotros por las 50 viviendas casi que se arruinaron en Potrerillo. Pero ahora yo estaba viendo 1000, más de 1000, y las que habrá, casas. Y yo veía casas que eran casas importantes, casas hermosas, y que habían dejado todos sus muebles, lógicamente, no podían llevar solamente los que tenían a mano, pero casas cómo se derrumbaban completamente, qué tremendo, más de 1000 casas, cómo la lava fue destruyendo. Escuchaba esta mañana acerca de un colegio que también lo derribó, así que esos chicos perdieron casi todos sus casas. No sé si eran 26 niños y 24 perdieron sus casas. Así que se imaginan esos niños cómo quedan marcados para todo. No tienen ni las casas ni la escuela. Un desastre. Y no se sabe cuándo terminará. Pero lo que quería ir a los terremotos era que el temblor, los temblores, por ejemplo, anoche creo que fueron más o menos 9 temblores. ¿Quién puede dormir sabiendo que está temblando la tierra, que no sabes lo que te va a pasar, los que se quedaron? Y así están viviendo. Señales. Sí, los volcanes siempre estuvieron, sabían que se podía activar después de 50 años. Puede ser, todo puede ser. Aquí también estamos en una zona que puede ser un montón de cosas, pero cuando pasan, y la lava viene, y la lava viene, y la lava va hasta el mar. ¿Y saben cuánto abarcó? ¿Ya cómo cambió la topografía? Tremendamente, ya casi es un Kempes. Un Kempes se les hizo allí en la zona esa. Y está llegando al cementerio, o sea que va a tapar el cementerio posiblemente. Un desastre. Realmente no dice el señor volcanes, pero también es una señal. Pero hubo terremotos, etc. Y ni hablar de lo que ha interrumpido las carreteras, los caños de agua y todo eso, que lógicamente cuando pare todo, tendrán que volver. La gente no se quiere ir de ahí, así que tendrá que evitarlo de nuevo, tendrá que hacer todo de nuevo, ¿no? ¿Y qué hablar de la toxicidad del aire? No solamente del agua, sino del aire. Por ahora pueden respirar, pero no sabemos después. Bueno, la cuarta, persecución de los cristianos y traiciones, porque dice que el padre entregará al hijo, el hijo al padre, los hermanos, etc. O sea que va a haber traiciones y tu misma familia te va a entregar a las autoridades. Pero dice en uno de los evangelios, dice que esta será causa para dar testimonios, ¿no? Ahora, Marisa todos los viernes nos da una información acerca de misiones para que oremos y las condiciones en que están algunos países. Y ahora estabas hablando de la iglesia perseguida, de los hermanos de los cristianos, y 50 países, si mal no recuerdo, que están en esta condición, perseguidos. Es otra de las señales. Así que seguimos viendo señales y parece que fueran todas pálidas que estoy dando esta mañana, pero es lo que dijo Jesús.
Después, multiplicación de la violencia. Uy, bueno, ¿qué hablar? ¿Para qué les voy a dar cifras y todo si ustedes prenden la tele cada día y se enteran? Y al que no le pasó algo, te salvaste. Y si no, agradece que no te hicieron nada. O sea, tenemos que agradecer que no pase nada. Si te roban, que no te hicieran nada a vos. Es la violencia. Si hablamos de la violencia de género, que hace unos añitos atrás lo teníamos más en cuenta, o por lo menos el colectivo ¿no es cierto?, empezó a funcionar mucho más de la igualdad de sexos y demás, y también de la diversidad para incluirla, para que seamos inclusivos. Pero este tiempo de pandemia, en vez de solucionar los problemas, los agravó, ¿verdad? Así que hay muchos más casos de los que había antes. Ni hablar, ¿para qué de cifras si totalmente se renuevan? Hubo en la pandemia creo que 19 femicidios y demás. Y antes, me acuerdo cuando empecé a estudiar estos temas, enseñaba y daba conferencias, y lo dimos acá en la iglesia, varios seminarios acerca de esto de la violencia de género, violencia doméstica, etc. Y luego dejé. ¿Sabe por qué? Porque les enseñábamos a las mujeres que había que llamar al 144, que había que ir al polo de la mujer, que había que denunciarlo, le iban a poner una tobillera, te iban a poner, a vos te iban a dar un tipo celular, por decirte así, algo para que te defendieras. Pero ¿qué pasó? Las mujeres lo empezaron a hacer y era como un boomerang, ¿no? Iba, ¿y qué quiere decir esto? Que vuelve y te pega peor. Entonces, los hombres que los molestaban en el trabajo, o iba la policía y les decía, o les ponían la perimetral, ¿qué pasaba? Decía, ¿ah, sí? ¿Me la hiciste? Las esperaban en las puertas de las escuelas, a las mujeres cuando iban a retirar los hijos, en fin, o en la casa entraban igual porque total nadie controla, y las mataban. Entonces, era peor el remedio que la enfermedad. Sígalo haciendo, siga denunciando el mal, pero hay otras formas en cuidarse con una red de contención de amigos, de parientes que pueden ayudarte, o la iglesia. Porque esa forma así que hacíamos no funcionaba. Entonces no era una solución. Así que se multiplicó la violencia, se multiplicó en este tiempo mucho más de lo que pensábamos. Y si pensamos en las calles, bueno, de más está decir todo lo que está pasando. Y en cuanto a la violencia juvenil, ¿saben qué dicen los psicólogos? Que es una teoría del vacío. Yo recién me enteraba de qué es la teoría del vacío. Es la búsqueda de algo, que si no lo llenan con alcohol, con drogas, en fin. Hay un vacío. Y entonces por eso viene todo esto, que hay que solucionar la teoría del vacío. Bueno, en fin, para justificar la violencia. El amor se enfriará, es otra de las señales. ¿Saben que este tiempo de pandemia realmente afectó a muchas iglesias? Y en vez de estar, nosotros pensábamos que cuando pasara un poco, que apenas se abrieron la iglesia, una semana se cerró, la gente iba a venir enloquecida porque iba a querer estar en la iglesia. ¿Pero qué pasó? No fue así. Empezó a tener miedo, empezó a aislarse. Está bien, todo hay que cuidarse, pero no el miedo, no el temor. Y bueno, esto hizo que también el amor de muchos se enfriara, porque ¿qué hacen? El control remoto y buscan un menú que les guste espiritual, ¿verdad? Me gusta ese predicador, ese como canta, y bueno, cuando tengo ganas y cuando quiero, lo veo. Y bueno, y así estamos. Entonces el amor de muchos se enfriará. Y fíjense que en Latinoamérica, bueno, en el mundo ni qué hablar de Europa, pero
En Latinoamérica, pensando en esto, Colombia era uno de los países más cristiano o católico, después que vino el Papa y demás. ¿Y qué pasó? Pasó ese tiempo y se volvieron al pentecostalismo. Y bueno, las iglesias pentecostales se llenaron, fue todo muy lindo, todo así. Pero después se empezaron a meter en política. La gente a estudiar política, se metieron en política y ya entraron como en una meseta, porque la gente empezó a descreer a los políticos. Algunos son buenos y otros no, entonces también afectó a la iglesia. Así que todo esto, el amor de muchos se iba a enfriar. Y es así que se enfrió de tal manera que hoy tenemos las consecuencias, ¿verdad? Pero junto con esta frialdad, el Evangelio será predicado en toda la tierra. Es otra de las señales. Así que, pero algunos pensaban, dicen, hasta que se llene toda la tierra. Yo misma pensaba, digo, si a este ritmo vamos, Señor, ¿cuándo vamos a llegar a toda la tierra? ¿Cuánta gente falta? ¿Cuánta? Y por muchos años hablábamos de la ventana 1040. ¿Se acuerdan? Era una franja allí, arriba del África, que abarcaba África, el norte de África y de Asia. Entonces orábamos por misioneros una década atrás. Y enviábamos misioneros a aquel lugar. Y tenemos cientos de misioneros en el mundo, pero así y todo, vemos nosotros a nuestro alrededor, cuánta gente le hablas del Señor, pero sin embargo no viene a la iglesia, pero sí podés afectarlos a través de las redes, a través de otra forma, pedirle al Señor que nos dé gracia para alcanzarlos de alguna manera, porque si no el amor de muchos se enfriará, es cierto. Pero este evangelio tendrá que llegar a todos lados. Y fíjense que veíamos un documental en estos días, unos chicos perdidos en el África, descalzos tal vez, pero con celulares, ¿no? Así que de alguna manera llegan las redes, todo se está haciendo global, todos se están informando de alguna manera. Tenemos uno de los misioneros, recuerdan ustedes, a Nati y su esposo Fede, que ellos están en Guinea Ecuatorial, ¿así es? Papúa Guinea, Guinea Ecuatorial es otro lado. Papúa Guinea. Y ellos están para aprender el idioma y escribir su propia Biblia en el idioma de ellos. Así que qué interesante saber que estamos apoyando a un lugar donde no hay otra forma, allí no hay celulares, pero sí que podamos llegar con su Biblia, su propia Biblia. Así que están en ese trabajo. Y bueno, tenemos también, que ya estoy terminando, cuando aparezca, dice, el Evangelio será predicado en toda la tierra. Hay muchísimos lugares que sería extensísimo explicarles, pero un lugar me llamó la atención, llamado Bengal, y en ese lugar, que tiene que ver al oeste de la India, en menos de 2 años, escuche bien, en menos de 2 años, allí las misiones llegaron a los autóctonos, me refiero a la gente del lugar. Entonces llegaron misioneros, les predicaron a ellos. Ellos, los autóctonos, comenzaron, ¿saben qué? Dice, a ver qué tenemos acá, islas. ¿Cómo llegamos a las islas? Por embarcaciones, por barcos, por lanchas. Y sabe que así salió este misionero con otros muchachos autóctonos del lugar y están predicando en 44 islas en menos de 2 años y ya tienen más de 60 congregaciones. Y podía ver allí algunas fotos, algunos videos en Bengal. Son 44 islas y ellos las van predicando y tienen 60 congregaciones. O sea que llega y va abriéndose camino y va a lugares donde ni nos imaginamos que puede haber al oeste de la India estas islas. Así que si quiere anotar ahí Bengal para que después lo vea por internet. Podemos ver
tantas señales y que se van cumpliendo. Este es un granito de arena, pero después dice una que a lo mejor no lo entiende mucho, pero cuando la dice allí acerca, les doy el versículo para que lo encuentren, la abominación desoladora, también lo pueden encontrar en Lucas 21:20, nos habla de la abominación desoladora en el lugar santo. O cuando veas a Israel o a Jerusalén rodeada por ejércitos extranjeros. Eso es la abominación desoladora. Cuando los extranjeros comienzan y toman lugar sobre el lugar santo. La última vez fue cuando derribaron, arruinaron a Jerusalén, la derribaron y allí Tito, ustedes saben bien, que asió la ciudad santa y la exterminó el templo y todo lo que había los llevó cautivos, etc. Cuenta Flavio Josefo cosas impresionantes. Este es un historiador que tanto los judíos como los romanos lo admiraban, así que lo usaron los romanos también. Llegó a decir Flavio Josefo, el Dios de los judíos está del lado de los romanos, o está del lado de Roma, porque vio vio en cuanto a la historia, tanto desastre, hasta que en unos meses derribaron a Jerusalén. Esta es la abominación desoladora. Puede ser o que en el lugar de culto haya algo abominable, o puede ser rodeada por ejércitos. De cualquier manera, son los extranjeros la abominación desoladora. Y podríamos decir la última para terminar hoy, pero ustedes pueden seguir leyendo y buscando señales. En Lucas también, 21-29, que debemos mirar qué cosa. La higuera. Algunos decían que estábamos en el momento, en el reloj de Dios. La higuera, dice, como los árboles, cualquiera. ¿Cómo los vemos? En el verano que brotan, o en la primavera nosotros. Bueno, dice, miren la higuera, y la higuera hace referencia ¿a quién? A Israel. Israel ha estado en el ojo de la tormenta en estos días, ¿verdad? Días atrás, meses. Cuando ha sido bombardeada, la casa de un pastor dice que fue bombardeada, entró un misil a uno de su casa. Y así podemos ver tantas señales que se van cumpliendo. Pero al terminar el párrafo, creo que en el versículo 28, dice acerca de que donde esté, porque se preocupaban sus discípulos por todas estas cosas que pasarían, y saben que tanto los discípulos esperaban la venida del Señor, como tantas generaciones hemos esperado la venida del Señor, y nosotros hoy esperamos la venida del Señor. Entonces Él les dijo, no se hagan problema. Cuando ustedes vean que está el cuerpo, donde está el cuerpo o el cadáver, allí se juntarán las águilas. ¿Y qué le quiso decir acerca de esto? Y muchos se preguntan, ¿qué quiere decir eso? Porque la gente nos pregunta y la gente se preocupa mucho acerca de esto. Pero ¿qué piensa usted? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Puede ser en cualquier momento? ¿Puede ser, como dijo, como ladrón en la noche? ¿Qué significa esto? Él no puede ser un cadáver o las águilas. Pero si vienen los extranjeros o si vinieran pueblos a tomar Jerusalén, dice, allí se juntarán las águilas. Está hablando que el Señor vendrá. Esto quiere decir lo irrefutable que es su palabra, que Él vendrá, que no se preocupe, que de alguna manera se va a enterar. Y ustedes dicen, pero eso va a ser en Jerusalén, ¿y cómo me voy a enterar yo? Y allí en Apocalipsis dice que todo ojo le verá. ¿Cuándo? Cuando vengan las nubes. No sé, si esta generación lo verá en las nubes, o dormiremos y seremos levantados, como dice Tesalonicenses 4. Seremos como la bella durmiente, y cuando venga el Señor en las nubes, a la voz de la trompeta, ¿qué pasará? Los muertos en Cristo, o los que están durmiendo, se levantarán primero,
Y después los que estemos aquí, despiertos y esperando, velando y esperando, ¿verdad? Pero hay una señal, el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, Lucas 24 también 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otros pasajes, creo que es en Lucas, en Lucas, habla acerca de que cuando veas que suceden estas cosas, cuando veas a la higuera, cuando veas que estos ejércitos están viniendo, dice, el que esté en el monte ni baje, y el que esté durmiendo haga tal cosa, y si son dos, bueno, preocúpense por ustedes, el que esté en el campo, bueno, cuídese, y así, da señales como no hay tiempo. Y después otros pasajes que nos hablan que va a ser en cualquier momento, como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, compraban, vendían, como cualquiera de estos días, cualquier día. Por eso lo importante es que nos encontremos como las 10 vírgenes, pero las 5 sensatas, con aceite, esperando al novio. Las 10 vírgenes tenían la misma oportunidad, las mismas posibilidades, pero 5 insensatas y 5 prudentes, ¿verdad? Seamos como las prudentes, allí velando cuando viene el esposo. Usted y yo tenemos las mismas oportunidades, pero nadie se puede colgar de otro. Esto es individual, es personal. No se pueden colgar los hijos de los padres. Me cuelgo de su pie mientras se va subiendo. No hay chance. Ni el padre del hijo. Es personal. Así que cuando venga el Señor, que puede venir en cualquier momento, eso como ladrón en la noche quedó historia, ¿verdad? Porque ahora los ladrones te entran a cualquier momento, en cualquier situación, no te preguntan. Yo les invito a que se pongan de pie. Y aquellos que consideran que sus vidas necesitan un toque de Dios y que nada los sorprenda, que nada los asuste, como mi amiga, que pensaba que el Señor había venido y ella se había quedado. ¿Por qué se asustó? Si está bien con el Señor, no tenía por qué asustarse, pero ella se asustó muchísimo pensando que se había quedado. Tenés que estar seguro de tu salvación, seguro de tu vida, esperando a tu Señor, porque Él vendrá. Seguramente vendrá. Si es algo que no se puede refutar de ninguna manera, es que Él vendrá. Y quiera el Señor que todos nosotros, más mucha gente que está afuera, que tenga la oportunidad de venir hacia Él. ¿Qué te parece si oramos al Señor unos segundos antes de participar de la cena y nos ponemos en condiciones cada uno, porque a veces renegamos por una cosa o por la otra y nos sentimos mal, pero sentirse mal no significa que has perdido la salvación. El sentirse mal es que el Espíritu Santo te está diciendo, ponete a cuentas con tu hermano, con tu esposo, con tu hijo. No tenés que estar así, ponete a cuentas. ¿Cuánto más con el Señor? ¿Cuánto más con Él? No pierdas la oportunidad. Los invito a que pasen antes de participar de la cena un momento. Oramos al Señor y le pedimos al Rey de Reyes, Señor de señores, que tenga piedad de nosotros. Que una vez más queremos bendecir tu nombre con nuestras vidas, Señor. Queremos ser antorchas esperando al esposo, esperando al Señor cuando Él vendrá a buscar a su iglesia. Gracias, Señor,
porque tenemos esa oportunidad. No sé cuándo será el momento, cuándo será el día. Los discípulos le preguntaron a Jesús. Jesús dijo, no está en ustedes el saber el día, ni la hora, ni el lugar. Solamente al Señor y a sus ángeles. Así que oremos al Señor para cada día estar a cuentas con Él, cada día decirle, Señor, Señor. Las señales están dadas. El templo puede ser levantado en cualquier momento. En cualquier momento. Los discípulos esperan al Señor. Los judíos esperan al Mesías por primera vez. Creen que pueden levantar el templo, el tercer templo, en horas. Lo podrían levantar. Pero tienen el problema de la vaca roja. Que el Señor nos ayude, que cada uno de nosotros pueda decirle gracias, Señor, porque dejaste señales, dejaste allí cosas que están pasando y que, aunque nos asusten, Señor, nos muestran que tú estás en control, que tú tienes todo calculado y el fin de los siglos se acerca y tú sabes en qué momento será el fin. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta hora, a cada uno de ellos, que al participar de la cena, Señor, cada uno nos encontremos en óptimas condiciones contigo, que cada uno de nosotros podamos decir gracias, Señor, por la posibilidad que me das de estar en tu presencia, de estar en tu casa en este día. Señor, gracias Dios mío, porque tú eres bueno, tú eres fiel y no permitirás que ninguno vea corrupción, Señor, de nosotros si confesamos el nombre del Señor, si vivimos esta vida santa, si nos consagramos a ti, si estamos a cuenta contigo, Señor. Tú nos rescatarás, tú eres el abogado de cada uno de nosotros. Abogado tenemos para con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bendito sea.